Para las personas que nos ven en otras partes de Estados Unidos, en algunos países de América Latina, Canadá, España, por los pasados 4 días, los Estados Unidos, más de 30 ciudades, se han visto llenas de violencia en protesta por la muerte de un ciudadano de origen africano-americano en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Un policía, de manera criminal, después de haberlo esposado de los pies y de las manos y tenerlo boca abajo, le puso su rodilla en el cuello hasta que lo asfixió frente a personas que estaban grabando, y esto ha indignado a una parte de la población de los Estados Unidos, incluyéndome a mí. Sin embargo, no justificamos la violencia y la destrucción que esto ha causado en 30 ciudades de los Estados Unidos en los pasados 4 días. En este momento, 25 ciudades se encuentran en toque de queda, incluyendo la ciudad de Atlanta, Georgia. En nuestra oración, que el pueblo cristiano ore a Dios, porque solamente el Señor es nuestra única esperanza. Una persona que no sé quién es, pero que es conocido en Estados Unidos, decía que el enemigo real no es lo que pasó. El enemigo real es el mal que opera en el mundo. Y creo que estaba acertado en ese respecto. Vamos a ir a nuestras Biblias en Salmos capítulo 19, del versículo 8 al versículo 10. Salmos capítulo 19, del versículo 8 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Padre, bendice tu palabra, bendice a nuestros oyentes, en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. El temor produce una actitud de ansiedad y angustia cuando nuestra salud y futuro económico, social, espiritual y familiar se ven amenazados. A través de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de situaciones en las cuales el temor fue experimentado. Sin embargo, al único que debemos temer es al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los momentos de temor en la vida humana pueden ser una gran oportunidad para crecer y profundizar nuestra fe en Cristo y en su palabra eterna. En primer lugar, veremos diversos temores que tenemos en la vida. Los temores no son algo extraño en la vida del ser humano, son parte de la vida en que nosotros vivimos. Y en el momento en que Adán y Eva pecaron, se escondieron y por la primera vez tuvieron miedo. Nunca antes, cuando ellos tenían esa relación perfecta con Dios. De ahí que es importante que tengamos que examinar cuál es la fuente de nuestro temor. Y si nuestro temor es un temor justificado o es un indicativo de que nuestra fe no está ubicada de manera correcta en nuestro Señor Jesucristo.
Veamos el temor de fenómenos naturales. Salmos capítulo 91, versículos del 5 al 6. Salmos capítulo 91, versículos números del 5 al 6. Dice la palabra de Dios: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La saeta tiene que ver con flechas. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Creo que si no podemos encontrar paz y seguridad en la eterna palabra de Dios, no existe ningún otro lugar de consuelo y seguridad. Todo lo demás que el mundo nos ofrece es simplemente un engaño de Satanás. Pero la única esperanza es Cristo Jesús. No hay otro lugar donde podamos tener esperanza. No solamente tenemos temor de fenómenos como huracanes, terremotos, incendios forestales, guerras, epidemias, pero también tenemos temor a lo desconocido. Mateo capítulo 14, versículos 26 al 27, nos dice estas palabras. Mateo 14, 26 al 27. Los discípulos se encuentran en el mar de Galilea. Están de noche pescando. Son pescadores profesionales. Saben perfectamente cómo funciona todo eso. De pronto, miran a una persona que está caminando en las aguas. Algo desconocido. Dice el verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tenemos miedo a lo desconocido. A veces cuando tenemos temor, escuchamos ruido en las casas que no existen, porque el temor nos está dominando. Por un momento, Jesús se desapareció de la vista de sus discípulos y muy pronto no lo reconocieron al caminar sobre las aguas. De esa misma manera, hay cristianos que están temerosos y apartados de los caminos de Dios y muy pronto han dejado de reconocer la voz de Cristo en sus corazones. ¿Por qué? Porque están llenos de las cosas que el mundo les ofrece. Han cambiado la seguridad de Dios y su palabra por las cosas temporales de esta vida. Esaú, en un momento de hambre, le vendió a Jacob la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué le parece? Dios había prometido bendiciones desde Abraham, Isaac, Jacob, a Esaú, pero Esaú prefirió disfrutar las cosas temporales de esta vida en lugar de esperar con paciencia la bendición de la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Y por un plato de lentejas vendió la bendición de la primogenitura. Hay cristianos que se han apartado de la iglesia, de los caminos de Dios, y han intercambiado las cosas temporales de esta vida por las bendiciones eternas e indestructibles que Dios nos ha permitido a través de su palabra. Si viajamos a la ciudad de Las Vegas, Nevada, o a la ciudad de Nueva York, veremos el bullicio de la ciudad, la algarabía de la gente, las luces, la música, el entretenimiento, el pecado en estas ciudades, y muchas personas se van a estos lugares para disfrutar de las cosas temporales de la vida. Déjeme decirle, un día Las Vegas, Nevada será destruida. No habrá más casinos en el mundo. Un día la ciudad de Nueva York será destruida.
Un día el mundo entero será destruido, no quedará absolutamente nada. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, el mundo, el cosmos, los cielos, la tierra, adquirieron una fecha de expiración y están reservados por la palabra de Cristo para ser destruidos en el futuro. Este sol, que ahora los que estamos aquí sienten la inclemencia del sol, un día ese sol no alumbrará más. Estaremos en un lugar maravilloso, glorioso, en el cielo, en la presencia de Cristo, en un lugar de carácter eterno. Por otro lado, no solamente tenemos temor a fenómenos naturales o sobrenaturales, temor a lo desconocido, pero también tenemos temor a la persecución. El gobernador del estado de Minnesota dijo esta semana, después que el presidente ordenó abrir las iglesias, dijo el presidente: necesitamos orar más, no menos. Por lo tanto, asistir a la iglesia es un asunto esencial para la vida de esta nación. Pero el gobernador del estado de Minnesota dijo: no es necesario asistir a la iglesia. El gobernador del estado de Nueva York dice: Dios no tiene que ver nada con la recuperación del estado de Nueva York. Y hace unos días o semanas, en el país de la India, se dio una plaga de langostas, no de millones, de billones de langostas, que oscurecieron literalmente el sol. Amados, el mundo está en dirección a confrontarse con el Dios de la Biblia. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versos 42 al 43. Ya empezamos a ver esos rumores de gobiernos locales en los Estados Unidos que quieren impedir que la iglesia alabe a Jesucristo. En esta semana escuché también que hay estados que dicen que si vamos a la iglesia no debemos de cantar, debemos de usar una máscara, porque la fuerza de la voz en el canto podría esparcir la saliva contaminada con el coronavirus y podríamos infectar a otras personas. Ya el mundo nos está diciendo que no podemos alabar a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, en toda su artimaña, está preparando el momento para que la adoración sea rendida a Él sobre esta tierra en los días de la gran tribulación. Bueno, los que conocemos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, sabemos el poder que tiene la alabanza y la adoración para nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que pueda impedir, no hay sistema ni gobierno que pueda impedir que nosotros alabemos desde lo profundo de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos porque Dios nos enseña en su palabra que el único que es digno de adoración y de alabanza es solamente el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 12, versos 42 al 43. Dice la Biblia: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos cristianos, muchas iglesias en muchas partes del mundo se han comprometido con los sistemas políticos reinantes en sus naciones y han corrompido el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aman más la gloria temporal de los hombres que la gloria de Dios. Es un problema grave cuando tratamos de agradar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos y esposos en lugar de Jesucristo. El enojo de otras personas pronto pasará,
pero el enojo de Dios contra nosotros tendrá consecuencias a largo plazo. En segundo lugar, veremos el temor como un acto de reverencia. El temor, en el sentido bíblico, es un acto de reverencia hacia el Dios de la Biblia por su grandeza y por su majestad. No hay ser humano, gobernante, rey, príncipe, canciller, jefe de Estado, multimillonario en esta tierra que tenga la majestad que solamente Jesucristo tiene, aún con todo el poder que tenga. Todo eso es temporal. Esa reverencia es un respeto y admiración por su carácter como el único Dios viviente que existe en todo el universo. Ese temor hacia Dios debe ser una práctica constante en la vida del cristiano, el Hijo de Dios redimido por la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, un grupo de soldados nazis llegaron a una iglesia que estaba en pleno culto. Los soldados con sus ametralladoras le pidieron a todas las personas que estaban reunidas en la iglesia que los que no fueran cristianos verdaderos que abandonaran el lugar, porque iban a ser fusilados los cristianos verdaderos. Bueno, en cosa de minutos, más del 75% de las personas abandonaron el edificio. Los soldados nazis le dijeron a los que quedaron: hermanos, empecemos el culto, porque ahora estamos los que somos verdaderos. Déjeme decirle esto con una tremenda urgencia. No solamente a los cristianos, a los hermanos de nuestra iglesia, pero los que nos escuchan. El tiempo de jugar al cristianismo ha llegado a su final. Es hora de determinar seriamente si verdaderamente somos discípulos de Cristo Jesús y de su palabra. Y lo tenemos que demostrar con hechos, no con palabras. Por ejemplo, cuando yo abandoné la nación en que nací, la abandoné porque llegó el comunismo a Nicaragua. Aunque no grité a grito partido que estaba en contra de ese sistema, lo demostré con mis pies. Abandoné Nicaragua y paré en el país de Canadá. Nosotros tenemos que demostrar con nuestros pies por quién estamos votando, por Cristo o por el anticristo. Y lo tenemos que demostrar con nuestra presencia, con nuestro compromiso, porque los días que se avecinan y que ya están aquí son días de violencia, días de muerte, días de destrucción. En la próxima semana hablaremos del peligro de los días en que nosotros vivimos, que ya han sido profetizados por la palabra del Señor. Ese temor reverente debe de incluir la participación del cuerpo, del alma y del espíritu humano para que sea un temor total y verdadero. No hay nada que debiera producir mayor temor reverente que la eternidad de nuestro Dios. Él es real. Los ídolos no son reales, son objetos muertos e inanimados. Jesús es el único Dios verdadero viviente, sentado en su trono con poder y gloria, controlando el universo entero mismo y aún nuestras vidas. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 24. 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. La Biblia nos dice: solamente temed a Jehová, respetamos a las autoridades,
respetamos nuestro gobierno, respetamos al presidente de los Estados Unidos, respetamos al gobernador de nuestro estado, respetamos a las autoridades civiles, respetamos a la policía, respetamos a los jefes de policía, pero solamente tememos a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En los pasados 35 o 40 años de mi ministerio, he visto a muchas personas partir a la eternidad. Muchos de ellos al cielo porque eran cristianos, y otros partir a la eternidad sin Cristo a un lugar de condenación eterna. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo limitado sobre esta tierra. La Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Bueno, yo no me considero entre los robustos, por lo tanto me quedan solamente 9 años de vida. El problema no es cuántos años tenemos de vida, es qué hacemos con ese tiempo. ¿Cómo lo invertimos? ¿Qué hacemos para la obra de Dios? Porque dice la Biblia en este texto, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Por la gracia de Dios, no nos hemos tenido que lamentar nuestra iglesia. Nuestros hermanos están con bien, están con vida. Damos gracias a Dios por ello. No nos ha afectado la epidemia. No ha muerto ni uno de nuestros hermanos, a pesar de la crisis que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha sostenido en su mano. Él es el único. Él es el único que tiene poder para sostenernos. Veamos Deuteronomios capítulo 6, versículos 13 al 14. Deuteronomios capítulo 6, del versículo 13 al 14. La Biblia nos dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Solamente debemos de temer a Cristo. Solamente a Él debemos de servir. La idolatría en la vida del cristiano debe de llegar a su final en el momento que viene Jesucristo como Salvador personal. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La idolatría es una cosa de la vida antigua. Ahora servimos, adoramos a una persona viviente, al Creador de todo el universo, al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A veces estamos más informados en cuanto a lo que dicen los hombres sobre todos los asuntos de la vida, pero nos preguntamos: ¿qué dice Dios en su palabra? El que sabe, el que todo lo sabe, ¿qué dice Él en su palabra? Lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, no sin precedente en la historia, pero sin precedente en el volumen que lo estamos viendo en estos tiempos modernos, nos indica el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es en medio de esta circunstancia en el mundo que Jesús levantará a su iglesia. La Biblia dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero para ello tenemos que conocer la Biblia y poder interpretar las señales que acontecen en nuestro derredor. Deuteronomios capítulo 10, versículos 20 al verso 21. Deuteronomios capítulo 10, versículos 20 y verso 21. La Biblia nos vuelve a decir: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Oiga bien esto: Él es el objeto de tu alabanza,
y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Muchas veces, a pesar de los grandes portentos de la palabra de Dios, de las grandes obras de Dios en nuestra vida, de los milagros de Dios, todavía deseamos seguir el mundo en el cual vivimos. El pueblo de Israel, después de haber visto grandes milagros de Dios, ser liberado de Egipto después de 430 años de esclavitud, con mano poderosa, con 10 plagas y la muerte de los primogénitos, caminar por el desierto y ver la provisión de Dios, que sus zapatos nunca se gastaron por 40 años, ni su ropa se desgastó. Durante el día Dios los cubrió con una nube de la inclemencia del sol, y por la noche una columna de fuego los alumbraba. El desierto estaba lleno de serpientes venenosas, mortales. Dios los guardó en el camino, pero una parte se rebeló contra Dios en el camino. No estaban satisfechos con la comida que recibían, con el maná del cielo. La palabra maná significa, ¿qué es eso en hebreo? Hay algunos grupos que se llaman el grupo maná. Se llaman el grupo, ¿qué es eso? Ellos no sabían qué significaba eso, pues nunca lo habían visto. A una persona le han puesto a sus niños maná, imagínense. Aquí viene mi hijo, ¿qué es eso? Tenemos que tener cuidado de las cosas que usamos. Entonces Dios hizo grandes milagros, los cruzó por el Mar Rojo en tierra seca. Vieron que Dios ahogó al ejército del faraón. Sin embargo, al otro lado del Mar Rojo, allá en Arabia Saudita, donde está realmente el monte de Sinaí, no en Egipto, el apóstol Pablo mismo lo dice en el libro de Gálatas, el pueblo se rebeló contra Dios mientras Moisés recibía las tablas de la ley en el monte después de 40 días y 40 noches, ayunando en la presencia de Dios. El Dios de la Biblia ha hecho grandes cosas por su pueblo. Dios ha hecho grandes cosas por la iglesia de Cristo. Dios nos ha permitido transitar todos los años de nuestra vida por diversas dificultades. El pueblo de Israel en el desierto, Dios le proveyó agua que brotó de la roca y calmó su sed. Nosotros también hemos sido protegidos por Dios, hemos visto los milagros de Dios desde el día que salimos de nuestras tierras a esta nación, desde el día que conocimos a Jesucristo. Hemos visto los milagros de Dios en nuestra vida. Hoy hay personas que me dicen, ustedes los bautistas no creen en milagros. Y le digo, ¿de qué está hablando? Yo mismo soy un milagro. Yo mismo soy un milagro. Porque el que un Dios santo perdone a un pecador y more en él, en la persona del Espíritu Santo, eso es un milagro que solamente Dios puede hacer. Las sanidades, gloria a Dios por ellas, pero son temporales. Toda la gente que fueron resucitadas en la Biblia volvieron a morir. El único que está vivo para siempre es Jesucristo. Todas las personas que han sido sanadas, gloria a Dios por ello, volvieron a morir, murieron. Todas estas cosas son temporales. La cosa de valor eterno es nuestra salvación en Cristo Jesús y el hecho de que Dios ha venido a morar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En tercer lugar, hay cosas que debemos temer con suma reverencia. Primera, tenemos que tener una reverencia por la existencia eterna de Dios. El único ser en todo el universo y en toda la eternidad que ha existido de una manera ininterrumpida, sin principio ni fin, es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos eternidad a partir del momento que hemos sido creados. Pero Dios es eterno para siempre. No tiene principio ni fin. No ha habido un momento, un segundo, un microsegundo en el cual Dios no haya existido.
Eso es algo completamente incomprensible a la mente humana, porque es un concepto que es bíblico y solamente lo podemos entender desde la perspectiva de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Primera Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, nunca muere, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el presidente de los Estados Unidos viajó a Polonia, un país que fue comunista por 40 años, declaró en su discurso: en los Estados Unidos adoramos a Dios, no al gobierno. En otras naciones, las naciones adoran al gobierno constantemente, mañana, tarde y noche. Esa es la realidad en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Adoran al gobierno, no a Jesucristo. En Corea del Norte, en China, en Rusia. El Rey de los siglos, que está sobre todos estos gobernantes, es Jesucristo. Él es inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué darle honor a una persona mortal? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice la Biblia: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Eso significa que nadie puede penetrar donde está Dios sentado en su trono. Nadie, ni siquiera María, nadie, ni ninguno de los apóstoles, nadie. Solamente Jesús, el Hijo, puede penetrar donde está el Padre en luz inaccesible. Porque Jesús, el Hijo, también es Padre eterno, de acuerdo a la profecía bíblica en Isaías 9:6. Y llamará su nombre Dios eterno, a Jesús, Padre eterno, Príncipe de paz. El mismo Padre es el mismo Hijo. Cuando le preguntó Felipe a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: ¿qué te pasa, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por otro lado, debemos de tener reverencia por la santidad de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 3. Isaías capítulo 8, versículo 3. En el mundo religioso, la gente tiene reverencia por ídolos, por objetos de madera, yeso, oro, plata, cobre, objetos que están empolvados, desfigurados, que tienen aspectos horrendos, diabólicos. ¿Tienen respeto y reverencia por estas cosas? No, la reverencia tiene que ser al Dios de la Biblia. Dice en la Escritura, Isaías 8:13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿No dice la Biblia que podemos tener cuidado con el coronavirus? Pero no debemos de andar temblando con el coronavirus. Al que le debemos de tener es al que todo lo controla, nuestro Señor Jesucristo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 2. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 2. Este pasaje es maravilloso porque nos habla de la importancia de la santidad de Dios. Dice el verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso del 3 al 5. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En este momento en el cielo, dando vuelta en derredor del trono, los serafines con 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan, y van diciendo en derredor del trono: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios está aquí, porque nuestra salvación no sería posible si la gloria de Dios no se manifestara. La gloria de Dios está presente aquí porque su pueblo alaba su nombre. Dios no está donde no está su pueblo. Dios no está donde no hay alabanzas para Él, exclusivamente solo para Él. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, del verso 9 al versículo 11. Satanás ha tenido la ilusión del que él puede llegar a ser Dios. Tuvo la ilusión en el cielo, en Ezequiel capítulo 28, 29, y él creyó que él podía ser Dios, semejante al Altísimo. Bueno, no lo logró, y luego le hizo creer a Adán y Eva que ellos podrían ser Dios también. Y todas las religiones, en su mayoría, enseñan a las personas que ellos pueden ser Dios y también Cristo. En el Catecismo Católico Romano hay 2 artículos. Uno de ellos dice: felicitémonos porque no solamente hemos llegado a ser cristianos, sino el propio Cristo. Y otro artículo dice: Dios se hizo hombre para que nosotros fuéramos dioses. Tremenda perversión del Evangelio. Yo le voy a decir quién es el Dios verdadero. No es usted. Yo nunca he sido Dios, no soy Dios, ni nunca lo seré. Nunca he sido Cristo, no soy Cristo, nunca lo seré. Usted que me escucha, ni ha sido Dios, ni es Dios, ni nunca lo será, ni es Cristo, ni ha sido Cristo, ni nunca lo será. Solamente hay uno. Está sentado en su trono. Al inmortal e invisible sea la gloria por los siglos de los siglos. Filipenses 2, del 9 al 11. Dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el futuro, todo demonio, el diablo mismo y todo ser humano de rodillas confesarán con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por ahora, solamente lo hacemos los que conocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. En el futuro será obligatorio, bajo decreto divino, todo mundo, en el cielo, los ángeles, los santos en el cielo, los pecadores en la tierra, los demonios, allá en el infierno, todo mundo de rodillas confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ese es el Dios que proclamamos desde este púlpito y por este medio. La grandeza y la majestad de nuestro Señor Jesucristo es tan indescriptible
que solamente la podemos apreciar al leer que no habrá ninguna persona que se escape en el futuro de confesar de rodillas que Jesucristo es el Señor y el único Dios, sino el único Dios que existe en todo el universo. No habrá una persona que se escape. Carlos Marx, el fundador del comunismo y del ateísmo, de rodillas confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los faraones, los césares, los emperadores romanos, todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Los traficantes de droga, los criminales, los asesinos, los guerrilleros, los terroristas, todos confesarán de rodillas que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia dice que el día viene en que Dios llamará a juicio a cada uno de los seres humanos. Hebreos 9:27 dice: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Hay personas que tienen temor del juicio de Dios. Cuando Cristo venga, dice la Biblia, que las personas dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, porque la ira del Dios Todopoderoso ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Un día, amados, no habrá cielos ni habrá tierra. Dios colocará su trono blanco en algún lugar del universo, y cada ser humano de pie estará esperando su turno para ser juzgado. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego por el resto de la eternidad. Todo esto será destruido con fuego, de acuerdo a la palabra de Dios en 1 de Pedro. Pero hay un fuego interminable de carácter eterno en el lago de fuego, y la separación eterna de la presencia de Dios sin Cristo por los siglos de los siglos y hasta la consumación de los siglos. Si alguno de ustedes que escucha todavía no ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, es hora que lo hagas corriendo y confiese a Jesucristo como el único que te puede salvar, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario de una manera consumada. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. No hay nada más que hacer, no hay ninguna añadidura. Cristo pagó el precio. Ahora lo que necesita hacer el pecador es reconocer a Jesucristo, confesarlo con su boca, o no hay salvación. Padre, en esta hora, bendice a todos nuestros hermanos que escuchan tu palabra en este día. Te rogamos por aquellos que aún no confiesan a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, que aún rehúsan, aún entendiendo el Evangelio, rehúsan obediencia al Evangelio de Jesucristo. Te rogamos que tenga misericordia de ellos, que traiga salvación sobre sus vidas y que prontamente corran a los pies de Jesús para recibirlo como el Señor de sus vidas, como el Salvador, y confesarlo con su boca, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y derramó su sangre por nuestros pecados. Bendice a nuestra nación. Te rogamos que tenga misericordia de cada una de las personas en nuestra nación. Bendice nuestro continente latinoamericano, las iglesias por toda América Latina, a los pastores que predican tu palabra. Bendícelo, Señor. Trae un avivamiento sobre tu iglesia en estos días finales, antes del retorno inminente de Cristo por su iglesia. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.